¿Me tengo que poner el micro? Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a esta jornada. Para mí es un placer estar aquí y poder hablar un rato de minería y de materias primas, todas ellas críticas, estratégicas, esenciales, y su vinculación con las políticas de futuro de la Unión Europea. Yo voy a contar una historia. Y vamos a empezar la historia, a ver cómo avanzo. A ver, Esta no, así, ¿vale? Vale, esta perfecto. avanza, la otra. Bueno, pues empiezo diciendo que la semana que viene tenemos un congreso para hablar de unas materias primas que son los áridos en Córdoba, donde va a haber alumnos de esta escuela, y como estamos en Córdoba y Séneca es un filósofo romano nacido en Córdoba, pues he querido abrir esta intervención con una frase suya que es: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No entro en el detalle de cómo voy a estructurar la intervención, porque yo, como digo, quiero contar una historia. Y la historia, para empezar, porque estamos hablando de materias primas y sostenibilidad, es, en primer lugar, tengo que empezarla haciéndome una pregunta. ¿Es la minería una amenaza para el medio ambiente en Europa? Y entonces, mejor que responda yo, van a responder una serie de personas. El primero de ellos, Carmen Ubella, comisario europeo de Medio Ambiente desde 2014, que dice: la industria extractiva no es un problema ni una amenaza, sino una oportunidad para la biodiversidad. El señor de abajo, Janez Potocnik, era el comisario europeo de Medio Ambiente en 2016, que dijo: las cerca de 30.000 explotaciones de la industria extractiva europea son una especie de red Natura 2000 y constituyen una excelente oportunidad para la biodiversidad. El de más abajo, que era el presidente del Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo en 2010, dijo: la industria extractiva en particular está siendo muy activa en su trabajo para promover la biodiversidad, frecuentemente en cooperación con las comunidades locales y las ONGs. Este señor, Daniel Calleja, que aparece ahí conmigo en una reunión, en un acto en el Ministerio, hoy Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, era entonces el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Y dijo: las actividades extractivas son posibles dentro de la red, se refiere a la red Natura, siempre que se hagan de forma sostenible. La industria extractiva europea ha hecho esfuerzos enormes por mejorar su sostenibilidad ambiental. Esta industria tiene ejemplos emblemáticos de la rehabilitación de canteras, graveras y minas que vuelven a resurgir para generar nuevos hábitats y beneficios netos para la biodiversidad. Esta otra señora, perdón por la enumeración, luego cambia completamente el tono de la intervención, también directora general de Medio Ambiente, más recientemente, dijo, está escrito: ejemplo interesante de creación de una red de hábitats temporales en explotaciones mineras que demuestran que estos lugares de desarrollo pueden gestionarse de forma dinámica en el tiempo y el espacio en paralelo a la actividad extractiva, garantizando así la disponibilidad continua de hábitats adecuados a la naturaleza. Bueno, estos son declaraciones, vamos a algún hecho. La Comisión Europea publicó en el año 2011 este documento, que está disponible incluso en español, que mucha administración ambiental española desconoce, que se titula, bueno, está aplicando la directiva de la Red Natura, la directiva de espacios naturales, interpretando los artículos 6.3 y 6.4 a la industria extractiva. Y si vemos, no hace falta que se vea, pero el documento está disponible. De todos los casos que veis que llegan 7 flechas a los cuadros de abajo, solamente el de la izquierda es que no se puede. Es decir, en 6 de 7 casos el procedimiento debe servir para poder autorizar una explotación minera, cuando, por ejemplo, en España normalmente se interpreta que minería es incompatible con Red Natura. Y aquí lo que dice es cómo es el proceso para que se pueda aprobar, y básicamente consiste en una evaluación ambiental específica. Bueno, pero esto podemos decir que no nos lo terminamos de creer. Entonces vamos a ver qué dicen los ecologistas, o algunos ecologistas.
Entonces, por ejemplo, Silverlife, que nos publicó para Coming Rock un libro que se llama Aves comunes en explotaciones mineras ibéricas. Y claro, yo digo, si son comunes, será que son compatibles, porque si no fueran compatibles no estarían y no serían comunes. A la izquierda, un código de conducta para la protección de las especies del sector extractivo, y como se ve en los logos de abajo, el de la izquierda es BirdLife Europe y el de la derecha es la Comisión Europea. Y se llama Código de Conducta para la Protección de las Especies del Sector Extractivo. El de en medio es de IUCN. IUCN es la mayor ONG ambiental del mundo. Cuando digo del mundo, los congresos de IUCN son de 10.000 personas y dentro de IUCN están prácticamente la mayoría de los estados desarrollados, ¿vale? O el Día de los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad de ANEFA. Y nosotros la semana que viene vamos a presentar este documento. Esto es un tríptico que, como podéis ver, está lleno de QRs y cada QR te lleva a una publicación ambiental que hemos hecho. Creo que la más antigua es la de Neutral Aggregates, que es del año 2023. Quiero decir que todo esto, y de hecho muchas de estas se presentan la semana que viene y hablan de biodiversidad, agua, cambio climático, etc., etc. Luego, bajo mi punto de vista, una explotación de recursos de materias primas correctamente realizada, y subrayo lo de correctamente realizada, es perfectamente compatible con la mayoría de casos de protección del medio ambiente. Digo con la mayoría porque alguno habrá que no lo sea, pero la mayoría en principio sí. Segunda pregunta es: ¿para quién se extraen las rocas y minerales? Y claro, para responder eso, primero tenemos que deshacer la maraña de todos estos nombres que cada vez que sale una reglamentación bautizan a las materias primas de una manera. Están las estratégicas, que se han aprobado de acuerdo con el Critical Raw Materials Act del año 2024, que son un caso particular de las fundamentales. Ahí, por otro lado, en la parte derecha, no lo voy a leer, están las definiciones que da estas palabras la RAE, y como se puede ver, las definiciones se solapan, en fin. Pero, bueno, en España se llaman críticas, perdón, en el Critical Raw Materials Act se llaman críticas, en español la han llamado fundamentales, pero nosotros en España tenemos un Real Decreto del año 2002 que dice cuáles son las prioritarias. Luego volveré sobre ellas. Y, al final, la otra categoría que no está escrita en ninguna parte es una categoría que hemos definido en Europa, porque todas las materias primas que se extraen en cualquier sitio del mundo son esenciales. ¿Por qué? Porque si no, no se extraerían. Entonces, las esenciales son todas y engloban todas las otras categorías. Bien, cuando se empezó a hablar del Pacto Verde, en el año 2019, pues justo en los primeros pasos del Pacto Verde, algunos grandes conocedores de la realidad de las cosas dijeron: bueno, como ahora va a ser todo verde, pues ya no hacen falta materias primas. Un rato después dijeron: no, van a hacer falta más materias primas, y aparte estamos desplazando el problema del número de proveedores. El petróleo, con el que hasta ahora se ha construido la civilización que conocemos, entre otras materias primas, entre todas las demás, estaba en manos de 40-50 países productores. Ahora las tierras raras están en manos básicamente de uno, lo cual genera una dependencia de las cadenas de suministro que es intolerable. Intolerable me refiero en el sentido de que es insufrible, es decir, no puede estar toda la economía occidental dependiendo de las materias primas que tiene un país, que encima no es una democracia. Entonces tenemos un problema. Y luego tenemos además un problema adicional, no se ve muy bien en la diapositiva, pero básicamente en la línea de arriba, que son los minerales de construcción, tenemos una situación de autosuficiencia en Europa, extracción igual a consumo. En metales tenemos una extracción en Europa muy inferior al consumo, por lo tanto tenemos una situación de dependencia, y en minerales industriales estamos más o menos bien. Y extracción más o menos igual a consumo. Pero las proyecciones nos dicen que el uso, la demanda, se va a multiplicar por 3. Porque nosotros siempre hablamos de demanda de materias primas. No conozco a ningún minero del mundo que saque materias primas por sacarlas. No solo las saca porque alguien las quiere.
Alguien las necesita y alguien las va a pagar. Y además otro error que hemos cometido muchas veces nosotros mismos es decir, no, es que somos mineros. Y es verdad que muchos somos mineros, pero nosotros alimentamos todas las cadenas de valor. Entonces, si solo pones el foco de la lupa en la mina, estás obviando que de la mina cuelgan todas las cadenas de valor que conocemos, todas, hasta los audiovisuales, por decir alguna. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mina puede parecer una actividad prescindible, da poco empleo directo y bueno, pues tampoco, y me molesta. Pero claro, es que empiezas a multiplicar conforme te alejas de la mina el valor añadido y por poneros un ejemplo, en España, según la estadística minera, hay 30.000 trabajadores directos más indirectos directos, digamos, de subcontratas mineras. De esos 30.000 trabajadores cuelgan 4 millones de puestos de trabajo, que es el 20% de la población activa española. En primera corona del entorno, ¿vale? Porque en realidad cuelgan todos los puestos de trabajo de esos 30.000, ¿vale? Entonces, claro, si cometemos el error de miopía de me preocupo de que no haya minas porque me molestan, porque ya tengo todo lo demás, es como si decimos, y ahora quitamos el aire porque también me molesta, pero nos morimos todos. O sea, quiero decir, las cosas que hacen falta, igual que el agua, igual que el aire, igual que los minerales. Entonces, bueno, aquí la Comisión Europea ha hecho un ejercicio que la verdad es que es bueno por un lado y cuestionable por el otro, porque ha sacado una especie, ha estado haciendo un análisis de materias primas minerales para ver cuáles eran fundamentales, esenciales, llamadlo como queráis, para las nuevas políticas europeas, que por cierto luego os cuento que han cambiado. Bien, entonces todas estas que están ahí se han analizado en base a unos criterios. Uno de los criterios es la dependencia de importaciones, y entonces podéis ver en la gráfica que hay unas de las que somos prácticamente dependientes al 100% y hay otras, las de la derecha, en las cuales la situación es muy buena porque tenemos materias primas las que queremos. Aunque también tengo que decir, y aprovecho, que estamos extrayendo hoy, pero las reservas autorizadas van a menor velocidad, es decir, estamos sirviendo a costa de nuestras reservas para el futuro, por lo tanto habría que mejorar la tramitación. O sea que tenemos un problema con algunas materias primas. Luego viene el tema del potencial de reciclado, porque también hay gente que piensa, no, es que vamos a reciclarlo todo. Y yo digo, no hombre, vamos a reciclar todo lo que se pueda. Porque hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Ejemplo, bueno, quiero decir, como estamos en una escuela de ingeniería, todos sabemos lo que son las reacciones químicas. Bueno, pues hay muchas materias primas que entran por un lado, reaccionan químicamente y desaparecen. Y se convierten en otra cosa. Eso no hay manera de recuperarlo. Entonces, pensar que eso se va a reciclar es engañar a la gente. O sea, que por eso a la gente, o sea, hay que explicar las cosas para que la gente lo entienda. La economía circular, no creo que haya nadie en esta sala que esté más a favor de la economía circular que yo. Y lo podría demostrar. Pero no es la solución, es una parte de la solución, ¿vale? Entonces aquí vemos esa gráfica que está basada en aquella tabla, que es un documento de la Comisión que te dice el potencial de reciclado de las materias primas. Y veis que hay un montón que están en 0, otro montón que están en 1, otro montón que están entre 2, 3 y 5, y hay alguna que llega al 55%. Entonces, pensar que el reciclado es la solución, no, es una parte de la solución que por supuesto hay que tener en la ecuación. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que para mí es uno de los errores gordos que comete el Critical Raw Materials Act, y es que esto es la variación. A ver, la Comisión Europea hizo una evaluación de materias primas en 2020 y la repitió en 2023. Y no hace falta que entendáis nada de la gráfica, pero os lo explico rápidamente. Veis que los puntos se conectan con unas rayitas, un punto más claro y un punto rojo. Vale, ¿eso qué quiere decir? Pues que la evaluación del 20 y del 23 los puntos se han movido. Entonces, si pensamos que en ese cuarto de aquí están los críticos, lo que ellos llaman críticos, pues ¿qué es lo que podemos deducir?
Pues que en un momento dado va a haber críticos que salgan de ser críticos y en otro momento dado va a haber no críticos que entren en ser críticos. Yo lo cuento con un ejemplo bastante poco políticamente correcto, pero es muy visual. Esto es como si en la pandemia de COVID el gobierno o los gobiernos se hubieran dedicado exclusivamente a tratar los enfermos que estaban en fase terminal en lugar de tomar una medida preventiva para que la gente no se pusiera enferma y entrara en fase terminal. Es decir, la Comisión Europea reconoce que tiene un problema de acceso a los recursos y dice, es un problema transversal, pero lo arreglo para los que me interesan, los demás no. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que van a empezar a entrar puntos en ese cuadrante uno tras otro, tal y como no cambien las políticas europeas. Y luego hay una cuestión que no me puedo reprimir a contar, que es la teoría del decrecimiento que cuentan algunos. Que claro, es una teoría que a mí realmente me parece de todas las que he oído, me parece de las más rechazables, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a aplicarla a la realidad, como hago yo aquí. Hay colectivos que dicen, no, aquí lo que hay que hacer es decrecer. Queda muy bonito en el papel, pero ¿qué significa decrecer? ¿Qué significa decrecer? Porque claro, tenemos que pensar a escala mundial, no a escala de mi pueblo. Estamos hablando de escala mundial. Pues, según todas las previsiones, la población mundial va a crecer en 2.000 millones de personas. A esas personas habrá que darle materias primas, ¿o no? ¿O es que el plan es que se reduzca la población mundial drásticamente con alguna jugarreta que desconocemos? ¿Vale? Segundo, el incremento de la esperanza de vida. Hace 100 años la esperanza de vida era una, ahora es otra, se prevé que sea otra. Bien, esto que hace que la gente viva más y cada ciudadano consume por año. Entonces, más gente que vive más. ¿Cuál es el plan? ¿Limitar el acceso universal a la salud o hay otro tipo de soluciones que también desconocemos? Quiero decir, y perdón que lo cuente así, pero es que me escandaliza esta historia. El incremento de la renta media, porque una de las cosas que significa decrecer quiere decir que todo el mundo va a ganar menos. Va a ganar menos, pero todo va a costar igual o más. ¿Vale? Entonces, hablando a escala mundial, pues ¿qué es lo que significa esto? Que los varios miles de millones de personas que viven en la pobreza no tienen derecho de mejorar su nivel de vida y consumir más materias primas. ¿Lo vamos a frenar desde aquí? ¿O el plan es que los españoles que ahora tienen una renta media de 30.000 euros per cápita empiecen a ganar 20.000? Porque ha habido a lo largo de la historia revoluciones porque ha subido el precio del pan. Y caídas de regímenes enteros. Lo digo esto porque es que esto hay que hablarlo así. Y por último, la urbanización masiva. Hay países que están absolutamente migrando a las ciudades, como hemos hecho nosotros hace 50 años. ¿Qué pasa? ¿Que lo vamos a limitar? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú aplicas esto y lo dices en un foro y te quedas tan ancho, pues parece que has descubierto la piedra filosofal, pero la verdad es que eso no es correcto. Lo que tenemos que hacer es un uso más responsable de las materias primas y más eficiente, y tenemos que ser todos más solidarios y más sostenibles en el término de utilizar las cosas de la mejor manera posible. Pero desde luego las engañifas de no hacen falta materias primas o vamos a decrecer, esto realmente es, bajo mi punto de vista, es un artefacto político para engañar a la gente. Bien, porque las materias primas se extraen para vosotros, para cada uno de los que están en la sala. Cada uno consume 8,63 toneladas por año, o sea, 707 en su vida. Divididlo por día, si os sale el número, y a ver si hay algo en vuestro día a día que consumís más que las materias primas. No, ya os lo digo yo. Entonces vamos ya me quedan 16 minutos, voy por la parte 2, pero ahora aceleraré. La mayoría de los grandes países europeos han mantenido sus imperios o su control sobre sus colonias hasta hace tiempo muy reciente. Pues las materias primas las hemos podido importar de una manera pues mucho más directa
en Europa y hemos podido dejar de lado el consumo y la producción de materias primas, perdón, no el consumo, en Europa. Pero la realidad es que todos hemos sido, nosotros de los primeros, pero hay otros que todavía no se han enterado, ejemplo los franceses, de que los imperios ya no son suyos y que ahí están entrando los chinos y otros a tomar el control de lo que eran sus colonias y sus materias primas. Entonces en Europa nos hemos tirado 40 años por lo menos diciendo, bueno, ya lo traeremos de otro sitio, pero claro, ahora estamos compitiendo por el consumo de esas materias primas con otras áreas que antes no las consumían. Y entonces esto nos ha llevado al borde, a la Unión Europea, al borde de una situación catastrófica. Y os puedo asegurar que soy muy optimista, pero realmente hay que llamar a las cosas por su nombre. Europa se ha casi suicidado, ¿vale? Entre otras cosas por esto. Hemos generado una situación de creciente dificultad de acceso a los recursos. Esto ha llevado a un aumento de tiempos y costes de tramitación, una importante seguridad jurídica que hace que cualquier gran empresa o gran fondo multinacional prefiera invertir en cualquier otro sitio que en Europa para la extracción de materias primas. Nos hemos ido viendo arrinconados por el urbanismo y por todos los parques naturales y espacios naturales contra los que no tengo nada. Lo que tengo es algo en contra de cómo se está interpretando la legislación europea, que como habéis visto, los responsables de aplicarla tienen una opinión y el funcionario que está sobre el terreno tiene la suya, que es completamente distinta. Entonces el problema no son los espacios naturales, el problema es la interpretación excluyente de los funcionarios en España y en otros países de la Unión. El NIMBY, frente a la aceptación social, yo la semana pasada estuve en el CSIC en una jornada donde el Instituto Elcano decía que el 63% de los españoles está en contra de que se abran minas en España. Yo haría el experimento, oye, ¿no queréis minas? Pues nada, cortamos el grifo de las materias primas y dentro de un año volvemos a hacer la encuesta. Porque acordaros de la que se lió hace unos pocos meses cuando nos tiramos menos de 24 horas sin luz. Pues para mí, en mi esquema mental, el agua, el aire, la energía y las materias primas son elementos imprescindibles del día a día. Cualquiera de las cuatro que cortes, el daño es irreversible, diría yo. Y claro, como le está pasando al ecosistema de la industria, o sea, nos hemos quedado en la industria de materias primas, pues es un milagro que existan escuelas, o sea, la escuela de Almadén es un milagro, la de Madrid es otro milagro, la de Leoben es otro milagro, porque y los estudiantes que vienen aquí, pues la verdad es que son unos auténticos héroes y los profesores más. ¿Por qué? Porque van a estudiar una cosa que todo el mundo dice que es malísimo y que no hace falta y que, bueno, si podemos nos lo cargamos. Pero realmente también os digo una cosa, es la última profesión que habrá sobre la Tierra antes de que se vayan los seres humanos o al limbo o a otro planeta. Porque sin eso, o sea, yo siempre digo, esta es la profesión que tiene más futuro de todas, porque sin esta no hay ninguna de las otras, ¿vale? Entonces, dicho eso, ¿dónde nos ha llevado la gran visión política europea? Cuando digo europea es Europa y los Estados miembros. Pues esta tabla periódica, aquí veis, España tiene una bandera, ¡wow! El estroncio, pero mirar el color. Y mirar las banderas, y cuando no es Rusia, sobre todo es China, y nos hemos colocado en una situación imposible. Es decir, los enemigos de Europa son los que tienen todas las materias primas que necesita Europa. Despejad X. Y esto gracias a legiones de expertos que hemos pagado con el dinero de todos los ciudadanos europeos. Esto lo haces en una empresa y todo ese equipo de gestión se va a la calle antes de que acabe yo la presentación. Pero aquí estamos, ¿vale? Y entonces esto ha hecho que las políticas de la Unión Europea primero se hayan tirado 40 años sin que existieran y luego ha empezado a haber un cambio de criterio en el año 2005. Lo pongo como por colorines para que sea más fácil. Puede que la Unión Europea tenga un problema, pero no estamos demasiado interesados en resolverlo porque no me da votos. Después sale el Green Deal y dicen, la Unión Europea ya no necesita materias primas, pero al rato, bueno, y dicen porque todo va a ser muy verde.
Y luego de pronto se dan cuenta y dicen, uy, perdón, nos hemos equivocado. Sin materias primas minerales no vamos a ser ni verdes ni digitales y estamos acabados. Y esta es la historia simplificada de mi presentación y de la realidad de las cosas. Y es demostrable. Os cuento una historia divertidísima. Los grandes sabios europeos hacen una política industrial europea que la publican el día antes de la pandemia. Si lo que os estoy contando no son opiniones, son realidades. Si cualquiera se coge el PDF de la política industrial europea y busca la palabra materias primas o mina, o mineral o roca, verá que hay cero. Viene la pandemia y a los pocos meses sale una política industrial europea renovada. El segundo eje en importancia, las materias primas minerales. O sea, con perdón, los mismos, hay que llamarlos, ineptos, que hacen una política industrial europea, 6 meses después o 8 meses después, sacan otra con un enfoque radicalmente distinto. Oye, vamos a ver, o sea, esto no, o sea, es que para mí es una indecencia. Total, que la Unión Europea va de derrota en derrota, como diría Winston Churchill, hasta la victoria final, ¿no? Entonces va sacando comunicaciones, leyes de industria, no sé qué, y claro, el escenario de la realidad pues va haciendo que aparezca el elefante en la habitación. Las materias primas minerales se sitúan en el centro de la política de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Entonces, desde hace 2 años y medio, 3, no hay reunión de alto nivel. Cuando digo de alto nivel estoy hablando del Consejo de Europa, Consejo de Presidentes, etcétera, etcétera, donde no se hable de defensa, autonomía estratégica y materias primas. O sea, hemos pasado de no estar en ninguna parte, es mejor dicho, debajo de la alfombra para que no se nos vea, porque ¿cómo vamos a hablar de materias primas?, a estar en todos los debates de todo el mundo, ¿vale? Entonces ya Europa se despierta. Y además los ciudadanos europeos empiezan a dar cuenta que esto que no les han contado la verdad, les han dicho, ¿tú quieres ser muy verde? Y todos decimos que sí. Ahora, si yo ahora os pregunto, ¿queréis ser muy verdes pero que eso se os coma 10.000 euros de vuestra renta en 2000 al año en 2050? ¿Qué es lo que dicen los estudios? Pues diréis, hombre, quiero ser muy verde, pero hombre, que no me cueste un duro. Claro, pues hay que... Las cosas son como son. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los ciudadanos europeos, nadie les ha explicado que esta transición cuesta dinero, y como cuesta dinero, cada vez a todo el mundo, lo voy a contar coloquialmente, le cunde menos el dinero que tiene para vivir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdonad que lo estoy contando como una historia casi de café, pero esto todo está basado en realidades. ¿Qué es lo que pasa? Que los ciudadanos se van enfadando y pasan 2 cosas. Una, la polarización que estamos viviendo hoy en día en todos los países europeos, para la derecha o para la izquierda, 1, y 2, y esto ya está medido en las urnas. Vamos a votar el verano del año pasado y le pegan un meneo a los verdes. Y los ciudadanos europeos en su conjunto democráticamente dicen queremos ser verdes pero no tanto, ¿vale? Esto es así. Y entonces ¿qué hace la Comisión? Dice, uy, pues vamos a cambiar un poco el chip, hay que seguir siendo verde. Yo no digo que no, por supuesto que no, o sea, ya os lo digo, trabajamos todos los días para que las empresas sean más sostenibles y hagan mejor las cosas en medio ambiente, pero hay que hacerlo de una manera que permita que Europa sea competitiva, que pueda poner sus materias primas y sus productos en los mercados y sobre todo que no dependa de China y de Rusia, que es lo que está pasando ahora mismo. No sé si habéis leído la semana pasada que China ha dicho que va a restringir sus exportaciones de tierras raras. O sea, que es que no me lo estoy inventando yo, esto es la realidad de las cosas. Entonces, bueno, viene Draghi, saca su informe. En el informe la segunda de los anexos está dedicado a materias primas, sigue cometiendo el error de solo las fundamentales, me olvido de las demás, todas son importantes, porque como yo digo, estamos como locos con las tierras raras para los electroimanes de los molinos de viento, de los aerogeneradores, pero voy a decir una obviedad. Los mejores aerogeneradores más eficientes de la galaxia, como no les pongas una zapata de hormigón hecha con cemento y áridos, están todos tirados en el suelo y no valen para nada. O sea que todas las materias primas son importantes para lo que son, ¿vale? Entonces, bueno, pues viene el Pacto Industrial Limpio, ya estamos en 2025 y entonces sacan aquí los
puntos principales y podéis ver que circularidad y acceso a las materias es uno de los 6 drivers del Pacto Industrial Limpio, que es ahora la Biblia que reemplaza al Pacto Industrial, al Pacto Verde, perdón. Entonces hay un nuevo acuerdo de descarbonización y reindustrialización. Como esto es muy reciente, aquí hay mucha información, demasiado técnica para contarla. Y vamos a ver ahora, pero bueno, se supone que vamos a hacer una mejora de la competitividad de Europa. Digo se supone porque está por ver. Y vamos a las estrategias sobre materias primas en España. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues aquí ha pasado que en el año 71 se hizo el Plan Nacional de la Minería. Estamos en Almadén, aquí se explota una cosa que permite tener mercurio, ¿no? Podéis ver en la derecha que entre programas sectoriales de investigación, el cuarto es el del mercurio. Es decir, en el 71 que se monta este plan para defender a España de un posible aislacionismo en el suministro de materias primas, está sentando las bases del autoabastecimiento. Esto del año 74 son las bases del siguiente plan, que son las orientaciones básicas para planificar el aprovisionamiento de materias primas minerales. Esa foto la he hecho yo, está en mi despacho esa caja, que era de mi padre. El Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales 79-87 es lo último que se hace. En el 79 se lanza un plan y podéis ver ahí las materias primas que eran importantes. No hace falta que las veáis mucho porque luego tengo una tabla comparativa. Y a partir de ahí, pues 40 años, 36 años, hasta el año 23, sin que nadie mueva un dedo por las materias primas en este país. Nadie. Ni derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo. ¿Vale? En plena pandemia, nosotros, cuando digo nosotros, Primigea, tuvimos una reunión con Sara Agesen, la actual ministra, era secretaria de Estado, y le convencimos de que hacía falta una estrategia o algo similar para las materias primas minerales. Tuvimos suerte, nos hizo caso, desarrolló la hoja de ruta para las materias primas y la aprobó el Consejo de Ministros. Fenomenal, hasta ahí. Se presentó por la entonces ministra Teresa Rivera con una serie de líneas de actuación que no voy a entrar en ellas porque no me da tiempo, pero esa hoja de ruta realmente no deja de ser una estrategia, es decir, una cosa de alto nivel que luego hay que hacer un plan de acción, que un plan de acción es algo así como quién hace qué, con qué dinero y cuándo. ¿Vale? El problema que tenemos, que el plan de acción ya está escrito, problema que tenemos un gobierno que lamentablemente para esta cuestión no tiene apoyos parlamentarios para sacar unos presupuestos, y en ausencia de presupuestos tenemos esto congelado, por resumirlo mucho. Pero por otro lado, ya las materias primas son objeto de un tema de defensa en toda Europa. O sea que ya no es una cuestión de me importa o no me importa, esto está ahora mismo en primer nivel para todos los estados mayores de Europa. Y os puedo decir que en España el CNI, sin ir más, aparte del Ministerio de Defensa, el CNI está súper interesado para ver qué pasa con los yacimientos europeos. De hecho, están hasta viendo a ver quién está financiando determinadas plataformas que están en contra de estos yacimientos. Porque, como dicen los franceses, chercher la femme, pues aquí buscar el dinero, ¿vale? Porque de pronto en un lugar desconocido aparece una plataforma que le sobra el dinero por todas partes, y yo siempre hago la misma reflexión. Si yo fuera el que tiene el 90% o 95% de una cosa y veo que allí van a abrir una mina que me va a quitar el 20 y tantos % de mi mercado, ¿qué haría? A, competir en el mercado, B, intentar que no la abran. Despeja X. ¿Qué es más barato? Pues ya está. El nuevo enfoque. Bueno, pues total que sacan, con todo esto, me quedan 5 minutos, lo que dice la Comisión Europea. Vamos a por las materias primas, sacamos el reglamento que se publica el año pasado, saca la lista de materias primas. En España se designan 7 proyectos más 2 estratégicos. Esta tabla es muy interesante porque resume a las claras el error de la Comisión. En las columnas, que esto es una tabla que he hecho yo, en las columnas está el Plan Nacional del 71, el del 79, el decreto del 2002, y las dos de la derecha son el Critical Raw Materials Act. No hace falta ni que se lea lo que pone. De
Las únicas que se mantienen son el cobre, el manganeso, el níquel, el wolframio. ¿Qué quiere decir esto? Que las prioridades van cambiando. Entonces, hacer una especie de tabla de a estos los salvo y estos que se ahoguen, pues no tiene ningún sentido, porque lo que vas a conseguir es que todas terminen dentro de la lista, porque las materias primas de hace unos años pues no son las de ahora. Y además cada país tiene la suya. Lo del centro es Estados Unidos, lo de la izquierda es Europa y lo de la derecha es Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, por ejemplo, los áridos son críticos. Aquí a nadie se le ocurriría pensar en eso. Bueno, ¿cómo pretende la Unión Europea resolver esto? Pues extrayendo más en Europa, procesando más en Europa, reciclando más en Europa. Perfecto, esto es como la fórmula matemática, y diversificando las fuentes de suministro, por resumir mucho. Esto, ahí hay un diagrama de Sankey de cómo esto influye en los distintos flujos de materias primas en Europa. Estos son los proyectos estratégicos que se presentaron en noviembre del año pasado. Estos son los 47 proyectos estratégicos aprobados en 2025, y ahora pues lo que hay que ver, bueno, esto es información de todos, yo creo, conocida. En España hay 7, somos la gran esperanza de Europa en la extracción de materias primas. Tendríamos que dedicarnos más a lo de al procesado. O sea, aquí creo que hay un agujero en nuestro enfoque, que está muy bien que extraigamos, pero tenemos que intentar que la cadena de valor se quede en Europa, y ahí hay que facilitar la financiación de proyectos de transformación, porque si no vamos a extraer aquí, se lo van a llevar el valor añadido a otro país. Pero es lo que tenemos ahora mismo. Entonces, no me salto estas diapositivas de cuál es nuestra opinión, porque básicamente ya la he explicado sobre el Critical Raw Materials Act. ¿Y cómo se aplica todo esto en España? Pues como os he dicho, estamos ahora mismo en un escenario donde el gobierno lamentablemente no, digo lamentablemente para los intereses de las materias primas, no tiene capacidad parlamentaria para aprobar nada ni empujar nada, no tiene presupuestos, y entonces lo que nos falta ahora mismo, digamos que tenemos todos los deberes hechos al nivel técnico, es decir, hay plan de acción, hay plan de investigación de recursos minerales, hay tal y cual, pero lo que no hay es voluntad política, porque no hay dinero. O sea, quiero decir, no es que no haya voluntad política, no hay apoyos políticos para conseguir poner esto en marcha. Entonces España, que parte con muchas materias primas, con muchos proyectos estratégicos y con los deberes hechos, porque tiene una hoja de ruta perfectamente alineada a un plan de acción y tal, el problema que tenemos es que ahora mismo no hay apoyo político. Nosotros hemos intentado que el PP apoye al PSOE para conseguir una mayoría parlamentaria para esto, pero claro, como todo te lo vinculan todo junto en un paquete con los presupuestos, pues estamos absolutamente bloqueados. Entonces nosotros estamos ahora mismo con problemas de financiación, me refiero porque el Critical Raw Materials Act le dice a los Estados miembros, oye, tienes que poner dinero en este asunto, y entonces países como Alemania, Francia, Italia, que son mucho menos potentes que nosotros, están dotando fondos de 1.000 o 2.000 millones de euros. Aquí estamos viendo a ver si juntamos 100 euros entre todos para hacer algo. Y es tal cual, lo cuento tal cual. Y por otro lado, pues nos encontramos con que hay colectivos con intereses aparentemente muy legítimos, pero habría que ver qué es lo que va detrás, que ahora mismo están haciendo una política conjunta, una estrategia conjunta de intentar torpedear todos los proyectos estratégicos de España. De hecho, han presentado o han anunciado que han presentado en Luxemburgo, en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, una demanda contra todos los proyectos españoles por defecto de procedimiento. Ya veremos en qué queda, pero esto es lo que hay. Y ya conclusiones, pues la verdad es que después de 40 años de inactividad, el acceso a las materias primas necesita una clarísima mejora en la Unión Europea. El Critical Raw Materials Act se queda absolutamente corto. Nos hemos tirado 15, por eso hablaba al principio de que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo perdemos mucho. Llevamos 15 años mareando la perdiz a escala europea y a escala de los Estados miembros, y la verdad es que ahora mismo Europa no es que vaya tarde, es que va tardísimo, y es posible que ya haya perdido la batalla. Y lo que nos estamos jugando no son los minerales, nos estamos jugando los derechos de los ciudadanos
la riqueza de los ciudadanos, la generación de puestos de trabajo de valor en Europa, y eso es lo que nos estamos jugando. Las materias primas son un medio, no son el fin. El fin son los ciudadanos, y eso es lo que se ha omitido sistemáticamente, y ahora mismo puede que estemos en una situación casi irreversible. Esperemos que no y trabajamos para que no, pero la verdad es que no está fácil. Yo aquí lo dejo y muchísimas gracias, y espero que este cuento, porque es un cuento pero está todo basado en realidades, os haya interesado. Gracias.